Vamos a la pausa y vamos a regresar. Vamos a seguir con Venezuela. Vamos a seguir con el tema venezolano, ¿no? Porque tiene que haber una salida. Es decir, si te tienes que sentar con el demonio a dialogar para una solución pacífica, te sientas con el demonio. Pero tú también estás poniendo esa postura como si eso fuese posible. Pero Maduro claro no quiere hablar. ¿Qué si crees que Maduro quiere llamarle a Guaidó? Maduro ya aceptó. ¿Tú crees que Maduro ya aceptó? Maduro no quiere hablar. Maduro se ha reelegido, entre comillas, con su Consejo Nacional Electoral. Ha puesto la regla de juego. Es verdad que han tenido una oposición lamentablemente desunida. Pero Maduro ahora no quiere conversar, menos ahora que se ha empoderado. Pero hace 3 semanas. No. Bueno, vamos a regresar. La salida tiene que ser la lucha movilizada. Vamos a regresar para hablar con quienes saben más que nosotros del tema. Volvemos, esto es Exitosa, la radio del Perú. Espérate que se me cae. Este domingo a las 9 de la mañana en Auto TV, lo mejor de la cuarta fecha de la Fórmula 1, el Gran Prix de Azerbaiyán. Desde China, conozcamos juntos al gigante asiático Geely. Argentina recibe a los mejores del mundo en una fecha más del WRC. La Fórmula E desde la Ciudad Luz, París. Esto y mucho más este domingo a las 9 de la mañana por Auto TV. 38 años juntos. En la calle está la mejor salsa, los mejores boleros y nuestra música criolla. Escúchanos donde tú vayas, donde te encuentres, a través de nuestro aplicativo para tu celular. Ajá, sí, ese es. Excelente. Ahora sí, vacílate con la calle, que te vas a equivocar. Está buena la discusión sobre Venezuela o no. Está Mauricio Novoa, que es un internacionalista con nosotros y a quien le damos la bienvenida. Mauricio. Encantado. Bienvenido de vuelta acá en Exitosa. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Te veía así con tu canchita en esta discusión, porque primero partamos de reconocer un mínimo de realidad, ¿no es cierto? Yo digo que esto es como una enfermedad. Si no tienes un buen diagnóstico no vas a poder curarlo. Claro. Y lo que ha pasado con respecto a la oposición, el miércoles es un fracaso. Sí, es un fracaso que ha empoderado a Maduro. En vez de hacerle daño, lo han victimizado. Y encima con la amenaza de los gringos de invasión. Peor todavía. Claro. Sí, digamos, o sea, una cosa, y aquí creo que es importante entender lo siguiente. Una cosa son los tiempos, digamos, periodísticos y otra cosa son los tiempos históricos. Es decir, por poner un ejemplo simple, ¿no? El muro de Berlín. El muro de Berlín en agosto del 89 ya habían, en fin, una serie de manifestaciones. Los alemanes del este habían salido de Alemania del Este a través de Hungría y pasaron 3 largos meses, si no son 4, hasta que llega noviembre y en noviembre finalmente se produce el acontecimiento. Es decir, y hubieron muchísimas manifestaciones. Fíjate que lo que hoy día en retrospectiva se conoce como la manifestación, digamos, clave que hizo caer al régimen, que es la manifestación en Alexanderplatz, es en octubre del 89. Y el muro cae 2 meses después. Entonces, no son acontecimientos, digamos, inmediatos. Es cierto que hay una serie de circunstancias, en este momento la más importante me parece a mí el hecho que hay 2 millones de venezolanos inscritos en las milicias voluntarias, que es este cuerpo militar, una especie de militares de reserva que ha instituido el régimen de Maduro, en donde están maestros de escuela, obreros, etcétera, gente de los barrios, etcétera, que constituyen esta fuerza, digamos, militar. Pero al mismo tiempo, es un hecho también que los subsidios de comida ya no alcanzan a la misma cantidad de gente que alcanzaban cuando los precios del petróleo estaban altos.
Es decir, todavía es cierto, 1/5 de la población venezolana, cifras aproximadas, porque es muy difícil tener estadísticas claras en un régimen de esta naturaleza, reciben un subsidio, pero ya no es lo que era antes. Y ya no es lo que era antes porque, por una razón muy simple, yo no quiero reducir todo a términos económicos, pero Maduro no ha sabido administrar lo que significó la caída dramática de los precios del petróleo. No tiene forma, no tiene otro ingreso. Entonces hay efectivamente en los hechos varios indicadores que hablan, que son evidentes además, de una descomposición de Venezuela y de este régimen. Hay un factor que no existía pero ese antes. es el contexto. Ese es el contexto. Y frente a ese contexto ya hemos tenido otras reacciones, yo diría, más fuertes que las de ahora, con mucha más gente en Caracas, movilizados durante muchos más días, no 2 o 3 que tienen ahora, martes, miércoles y quizá hoy día jueves. ¿Por qué esta movilización, la de la Operación Libertad, que se vendió de hecho como una movilización social, que es la única que estamos viendo hasta ahora, pero con el añadido de disidencia militar, podría ser diferente si esa disidencia militar 48 horas o un poco más de las horas anunciadas no ocurre? Hay que darle tiempo. ¿Podría ocurrir esa disidencia en las siguientes horas o en los siguientes días? ¿Qué hay que esperar? Yo creo que es muy difícil en el caso de la caída de todo régimen hablar de horas y de días. Es decir, nadie sabía el 7 de octubre del 89 que el muro iba a caer dos meses después. Pero yo no sé si la analogía, Mauricio, es la que corresponde, porque, o sea, ¿qué es lo que pasa acá? Tú tienes un gobierno que se ha sostenido sobre los precios extraordinariamente altos del petróleo y no ha hecho su tarea en lo que debía hacer de reforma económica, de mejorar sus instalaciones, de mejorar su economía. Y lo que ha hecho es invertir en salud, en educación, en darle vivienda a gente que vivía en los cerros y en programas sociales, porque le han dado bonos a todo el mundo. A todos. Ya te golpeabas en una vereda y te dan un bono. Estoy exagerando, ¿no? Pero todo el mundo tenía bonos en Venezuela. Cuando se cae el precio del petróleo, viene una crisis económica que tiene una manifestación política en la Asamblea Nacional, pierden las elecciones. Entonces, ¿ahí qué cosa es lo que ocurre? Que por un lado la oposición se divide y por el otro lado los gringos se equivocan y lo que hacen es decir, si hay crisis económica y ajustamos un poquito más con el bloqueo, se van a caer. Y no se cayeron. Lo que nos ha pasado es que han salido 3 millones de venezolanos producto de la crisis y no se cayó Maduro. Entonces, ¿y por qué? Porque no es Maduro, pues. Tienes, y lo has visto en las manifestaciones en la calle, una porción de la población que ha visto cambiar sus vidas gracias al régimen chavista y que le son leales. Estás hablando del 20% fácil de la población. Sí, entonces, no hay salida posible a la crisis de Venezuela sin un diálogo que tiene que ser con el chavismo sentado en la mesa y diciendo, bueno, salgamos de esto. ¿Y cuál es la salida de esto? Elecciones. ¿En qué plazo? ¿Supervisado por quién? ¿Maduro quiere eso? Pero si lo ha aceptado públicamente. Maduro no quiere eso, no. Pero lo ha dicho, te encuentro el discurso donde lo Maduro quiere lo ha dicho. Guaidó para sentarse y para darle salida democrática a Venezuela. Esa es la primera noticia de mi vida. Mira, de los últimos tiempos. Ahorita te lo encuentro. De los últimos, sería la noticia del año. ¿Dónde ha dicho Maduro? Es muy difícil. Mira, nadie que tiene ese tiempo en el poder y con esas características de gobierno quiere salir por razones evidentes. O sea, sería un contrasentido, sería la primera revolución de esa naturaleza que haya sido conversada. O sea, en este tipo de regímenes, digamos, autoritarios, nadie sale del poder voluntariamente. Ahora, pero quitando el tiempo, porque tienes absoluta razón en el asunto de establecer los tiempos diferentes en los procesos sociales, correcto. Pero hablemos de factores. El factor disidencia militar, ¿es probable? ¿Lo está contando como real? ¿Tiene información? Manuel, lo he encontrado, ya puedo leer. Fue publicado, por si acaso, en un diario absolutamente confiable que es el Excelsior. O sea, no te estoy hablando de la revista de México. No te estoy hablando de la revista Proceso, ni de ningún periódico de izquierda. Estoy hablando de un... Ni Granma. Ya. Ni Granma. ¿Qué dice? Maduro acepta diálogo y admite propuesta de México. Esto es el 25 de enero de este año. ¿Está bien? ¿Y qué dice? He visto que 2 gobiernos latinoamericanos han tenido una iniciativa, se refiere a México y Bolivia, creo que era el otro. Es lo más probable, ¿no? Que me parece debe ser el camino. Una iniciativa de carácter dialogante y diplomática, declaró Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia. México y Uruguay era, perdón, porque Uruguay. Dice, yo al gobierno de México y Uruguay les digo públicamente
Estoy de acuerdo en una iniciativa diplomática para el diálogo nacional en Venezuela. Estoy listo para el diálogo, para el entendimiento. Eso lo dijo Maduro en el mes de enero. ¿Pero cuál es el entendimiento de Maduro? ¿Cuál es el entendimiento de Maduro? ¿Que me vaya del poder? ¿Crees que ese es su entendimiento? Pero si el entendimiento de Maduro es acógete a mis reglas. Ya, pero, otra cosa que tú me digas. El diálogo para ceder el poder en unas elecciones libres. Ahí te diría pero sí. Estás viendo mucho CNN en español. No. Veo Telesur también, no tengas ninguna duda. O sea, escúchame, mira lo que pasa. Si puede ver por ejemplo, lo de República Dominicana, Mauricio. Se logra una mesa de diálogo, porque ha habido una mesa de diálogo y hay un tira y afloja sobre cómo debe ser o cómo no debe ser la salida política. Y el punto central de discusión, porque se aceptó restablecer las mesas, se estableció supervisión internacional de las elecciones. Es decir, los chavistas retrocedieron de un montón de cosas. Había un punto en el que no querían retroceder, que era el adelanto de las elecciones. Pero cuando se dieron cuenta en las reuniones en la mesa de Santo Domingo que la oposición estaba recontra dividida, y que si habían elecciones adelantadas no iba a haber 2, 3, iba a haber 8 candidatos de la oposición y que ellos tenían posibilidad de ganar, y dijeron vamos a las elecciones adelantadas. Y en ese momento quien rompió el diálogo fue la oposición, y eso fue un error, porque si la oposición iba a esas elecciones con un solo candidato, con las reglas que no eran ni de lejos satisfactorias, las ganaba. Te aseguro que las ganaba, como ganó la Asamblea Nacional. El error ha sido de la oposición, igual que este miércoles. Pero no es la de ahora. ¿Pero quién ha salido favorecido, pero Manuel? Dice que Maduro quiere irse del poder. No, se empoderó Maduro, está clarísimo. Se empoderó Maduro. Le han hecho un favor. Nicolás, pero es muy difícil por las características de este tipo de regímenes, en donde tienes una milicia extendida en partes inmensas de la población, donde tienes un servicio de inteligencia que ya es parte de la vida cotidiana de los venezolanos, donde tienes una intervención estatal profundísima que no se veía probablemente no hay hace 40 años, que voluntariamente, los que estamos en esta mesa no podemos estar en la cabeza de Maduro ni saber qué piensan, pero por los indicadores es muy poco probable, a pesar que hayan todos estos regímenes en su momento también han convocado mesas de ese diálogo. La reunión de los estados en la Revolución Francesa fue una mesa de diálogo, y mira dónde llegó esa mesa de diálogo. Ya, pero entonces, para ti, ¿cuál es el final de esta historia? O sea, esto va a terminar en una guerra, porque si hay una invasión, no es que se va a caer Maduro. Si el problema fuera Maduro, sería muy fácil de resolver, es una persona. Lo que tienes es un sector de la sociedad nada despreciable, por supuesto, que se identifica con Chávez, que es capaz de salir a la calle, que encima se ha organizado y, como tú mismo has señalado, hasta han formado milicias. Es decir, que están dispuestos a defender con sus vidas, ¿no es cierto?, sus ideas o la continuación de su régimen. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Una guerra? Mira, ¿una invasión? Nosotros no sabemos cuál va a ser la solución. Una solución, pero esa solución debe estar descartada. O sea, yo digamos, otra vez, juzgando por lo que hemos tenido en los últimos 50 años de historia, el tema de las invasiones no ha funcionado. Lo que ha funcionado, otra vez, es que efectivamente tienes a las potencias, digamos, alineadas en un sentido y el otro. Esto ejerce alguna, digamos, presión, como ha sucedido en varios desmantelamientos de regímenes. Y por otro lado también es cierto que hay mucha gente que apoya el régimen, que está comprometido con el chavismo, pero lo cierto también que ha pasado en otras experiencias es que cuando eso cambia, la población también cambia. O sea, nadie se aferró al comunismo en Bulgaria. Ya, pero Cuba, o sea, inmediatamente. Pero Cuba, claro, pero mira, Cuba, que dura hasta el día de hoy, el 1 de mayo había una manifestación gigantesca el día de ayer en Cuba. Pero ese es el problema. Pero con el ingrediente Venezuela también, con el ingrediente Venezuela. No, la amenaza que les han hecho de las sanciones. Pero en Cuba no tienes una disidencia, digamos, como esta. O sea, en Cuba lo que sucedió fue lo que está sucediendo con Venezuela, es decir, de los venezolanos en el exilio a la potencia. Pero eso no funciona. Pero ¿sabes lo que puede pasar, Mauricio? Ya lo vivimos en Cuba. Es decir, y yo no entiendo por qué nuestra diplomacia tiene que manejarse en función de lo que está diciendo la diplomacia norteamericana. ¿Por qué nosotros no podemos estar del lado de México y de Uruguay y decir, sentémonos en una mesa de diálogo a arreglar algo que además a nosotros nos está afectando? Nosotros vamos a tener al fin de año, si todo sigue igual, 1 millón de venezolanos.
¿Cuántos tienen los gringos? Que son los generadores de parte de esta crisis. 75.000. Billetones, además, porque todos tenían plata para tener visa y irse a vivir al Doral. Pero en este caso, la diplomacia peruana tiene que, o sea, no puede estar alineada pues con un régimen autoritario de esa naturaleza. ¿Pero quién dice? ¿Por qué alinearse con México para una salida dialogante? Es un tema de principio. O sea, otra vez, una cosa es, o sea, yo creo que en el caso mexicano está esto que has relatado, que es muy interesante, de Maduro, que quiere hacer una mesa de diálogo. Acá hay que distinguir, y en ese sentido yo estoy de acuerdo con Manuel, entre un gesto que podría ser un gesto, digamos, vacío, y efectivamente cuál es la ejecución, cuál es el cronograma. Pero escucha, yo no le creo a Maduro, porque además en esa coyuntura, ¿sabes cuál es el asunto? Reconózcanme como presidente. Y empecemos a aceptarlo para ser reconocido como presidente. ¿Sabes qué es lo que puede pasar? Que acá se puede repetir por los errores de la política exterior norteamericana que nosotros estamos siguiendo el fenómeno de Cuba. ¿Y sabes quién va a resolver el problema del bloqueo? Los rusos, que van a meter un billetón. Bueno, porque China a Putin ya le pusieron el dedo en la nariz y no le gusta. Van a meter un billetón y va a haber medicinas y va a haber restablecimiento del circuito de alimentación. Y Maduro se va a morir de viejito como Fidel Castro. Y se potencian los dos ejes. Mira, pero no hay que olvidar, y en esto por eso te digo, sí es importante los gestos de las cancillerías frente a este tipo de regímenes. Acuérdate tú, en los años 60, Estados Unidos y los gobiernos europeos le mandaban notas felicitando a Nikita Khrushchev por su elección, cuando todos sabíamos que ahí no habían elecciones. Nosotros hacemos grandes negocios con la China. Salvador Piñera ha dicho, cuando ha estado en la China, cada gobierno, cada país debe decidir el tipo de régimen que le dé la gana. Bueno, eso vale para China, y no para Venezuela, no vale para Venezuela. Yo lo único que digo es, nuestra óptica tiene que ser la de nuestros intereses como país. Y a nosotros esto no es un problema de política exterior, es un problema de política interna. Hoy día, tenemos 750.000 venezolanos como consecuencia, entre otras cosas, de nuestra postura en la política internacional. Estamos pagando las consecuencias, nosotros, los peruanos. Y vamos a pausa porque si no pagamos la otra consecuencia, pues ya nosotros. Muchas gracias, Mauricio. Gusto saludar.